Muy buenos días, soy Juan David Patiño, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento estamos investigando la materia Física Electrónica y la tarea 1, Leyes de Circuitos Básicos. Vamos a dar un concepto de unos términos. Esta hace parte de la actividad. Entonces, el primer término es la ley del Ohm con su fórmula. Dice que la ley del Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. El símbolo del Ohm o de esta fórmula es una omega como mayúscula. Es una unidad de resistencia eléctrica y está registrado pues en el Sistema Internacional de Unidades. El precursor de esta fórmula, de este concepto, fue el físico alemán Georg Simon Ohm, autor pues como tal de esta ley. Entonces decimos que la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido por la resistencia. Esta ley es fundamental en el estudio de los circuitos eléctricos. Y esta es la fórmula que lo representa. Tenemos esta V, que es voltaje, resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica y la intensidad. Tenemos la ley de Kirchhoff. La primera ley, conocida como la ley de Kirchhoff de las corrientes, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito cerrado es igual a 0. En otras palabras, la corriente que entra a un nódulo es igual a la corriente que sale del mismo. Acá tenemos la gráfica, el nodo y la derivación de las corrientes. La segunda ley, conocida como la ley de Kirchhoff, ley de las tensiones o ley de las mallas, establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial o voltajes es una malla cerrada de un circuito es igual a 0. En otras palabras, la suma de las caídas de voltaje en una malla es igual a la suma de las elevaciones de voltaje de la misma malla. Entonces tenemos el nodo 1, el nodo 2, la malla 1 y la malla 2, el voltaje y las resistencias del voltaje. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley se basa en el principio de conservación de la carga, que establece que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se redistribuye en un circuito. Por lo tanto, la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo deben de ser igual a 0. La ley de corriente de Kirchhoff es fundamental para el análisis de circuitos eléctricos y se utiliza para determinar las corrientes en diferentes ramas de circuitos. Acá tenemos un circuito eléctrico, una batería, las resistencias que se miden en ohmios. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica es un material conductor que está directamente relacionado con la temperatura. En general, la resistencia de un conductor metálico aumenta a medida que la temperatura aumenta. Tenemos cómo representamos la resistencia eléctrica, ya lo habíamos dicho, que se representa en ohmios, y tenemos la temperatura. Dice, esto se debe a que a medida que la temperatura aumenta, las partículas del material se agitan más y colisionan con mayor frecuencia, lo que dificulta el flujo de electrones a través del conductor. Como resultado, la resistencia eléctrica del material aumenta. Aquí vemos una carga, la que está azul, vemos que hay fluidez de la corriente, y aquí la que está en rojo, los átomos están como colisionando y
ahí es donde hay pérdida de energía por el aumento de la temperatura. Es importante tener en cuenta que esta ley o esta relación no se aplica en todos los materiales. Algunos materiales, como los semiconductores, pueden tener una relación inversa entre la resistencia y la temperatura. Muchas gracias.